Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos con un vídeo nuevo, un vídeo rápido para que veáis este ataque de esta plaga silenciosa que a veces ataca la hoja y a veces ataca el fruto. En muchos casos ataca el fruto y no ataca la hoja. Cuando ataca la hoja, la mayoría de gente ya va a saber de qué plaga se trata. Sin embargo, cuando ataca, ahí estamos viendo dos aguacates. Uno se ven con esas manchas rojizas, que es el ataque de esa plaga. Y otro se ve que está bien, que está sano, está limpio. Entonces ahora vamos a ver, antes de empezar con el vídeo, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de la campana de al lado suscribirse, para que YouTube avise de cuando subo nuevos vídeos, que comparte los vídeos, animo a la gente que comparta los vídeos, eso es de gran ayuda para la gente que le haga falta la información y me motiva a mí a seguir haciendo los vídeos. Y también decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario, de este vídeo y de todos los demás vídeos. Hay un número de teléfono. Hago consultas personalizadas vía WhatsApp para la gente que quiera hacer alguna consulta conmigo. Sobre fertilización, sobre podas, sobre algún problema que tengas en tus plantas, por precio económico. No es de manera gratuita, pero es por precio económico. También hay un curso de identificación de carencias nutricionales, cuando a la planta le faltan algún elemento. Lo vemos todos los elementos ahí: nitrógeno, fósforo, potasio, boro, zinc, cobre, hierro, molibdeno. Todos los elementos que lleva una planta los vemos ahí. Unos son más fáciles de ver que otros. Pero bueno, los más comunes, las deficiencias más comunes que suele tener el aguacate son fáciles de ver al ojo. De todas maneras, siempre pues hay que hacer análisis de tierra y de hoja. Bueno, a lo que vamos. ¿Qué plaga es esta? Esto es un ataque de araña roja. Aunque no lo parezca, esto es un ataque de araña roja. Normalmente la araña roja, ahora para los nuevos suscriptores vamos a ver cómo se combate esta plaga. Que ya muchos sabréis de qué manera se elimina esta plaga, se combate esta plaga, pero para que os fijéis, hay veces que, muchas veces a mí me ha pasado, cuando hay un pequeño ataque de araña roja, le ataca a los frutos, las muy... no vamos a decir palabrotas aquí. Y sin embargo, cuando hay un ataque más grande, le ataca a veces a las hojas, ¿vale? Y yo me he dado cuenta de eso trabajando en mi pequeña finca y en otras fincas también que he estado trabajando, como hay veces que ataca a la hoja y hay otras muchas veces que ataca a los frutos. Y no sabemos por qué se nos han puesto ¿qué color rojizo es ese? ¿Qué color rojizo es ese? Sin embargo, en las hojas, ahí estamos viendo como en las hojas de la planta no se ven. No se ve. No se ve ese color rojizo. Nosotros no. En la diferencia. Por ejemplo, cuando hay un ataque de araña roja, vemos que la hoja se pone de un color rojizo y con una. Incluso porque son unos ácaros un poquito más grandes que que la araña cristalina. Que el ácaro cristalino, este ácaro que es apenitas más grande, incluso si nos fijamos bien y tenemos buena vista, lo podemos ver con nuestros propios ojos, si no, utilizando una lupa, como ya dije en un vídeo anterior, una herramienta bastante interesante para tener a los que cultivamos aguacates, una pequeña lupa para mirar esto de los ácaros o algunos insectos que nos estén pudiendo dar problemas, sobre todo en esto de los ácaros, a ver si esta aplicación, una aplicación de un acaricida sería, o un insecticida, acaricida, ha acabado con la planta o tienes que volver a dar un segundo tratamiento. Todo eso es importancia de tener una lupa, nos puede ayudar bastante. Pero bueno, ahí lo estamos viendo, un aguacate sano y un aguacate con esas manchas. Esas manchas son un ataque de araña roja o ácaro rojo que nos está atacando solamente al fruto del aguacate. A mí me ha pasado en mi pequeña finca, no nos damos cuenta. Y por eso, ¿cómo combatimos eso? A lo que vamos. ¿Cómo combatimos un ataque de araña? Ya mis suscriptores más antiguos lo deben de saber. La araña, ácaros, son ácaros porque son arañitas muy pequeñas. Los vamos a combatir de manera ecológica. El producto más eficaz probado es el azufre, ¿vale? Azufre mojable. Azufre mojable.
es muy económico, por lo menos por aquí en España es muy económico. También viene de forma líquida. También el caldo sulfocálcico o polisulfuro de calcio. Tenéis muchos vídeos en YouTube para quien lo quiera hacer. Es un producto muy interesante y para el aguacate le viene bastante bien. Yo lo hago. Es más, lo hago en frío. Que sale un poquito más mejor. Pero bueno, podéis buscar caldo sulfocálcico, polisulfuro de calcio. Es nada, simplemente hervir cal con azufre. Hervir hasta que sale un color, esa agua se pone de un color rojizo, pero hay que poner las proporciones que son, de eso no vamos a hablar, hay muchos vídeos en YouTube. Bueno, combatimos esta plaga con eso, azufre mojable, viene en forma de polvo, azufre líquido, muy interesante también, viene de forma líquida, un azufre que viene para mezclar con el agua, son azufres normalmente para mezclar con el agua, ¿vale? También tenemos el azufre común, también es efectivo, pero el azufre común, el problema que tiene es que por eso se suelen más utilizar los que son mezclados con agua, azufres mojables. Aparte de que para después tú maniobrar la planta, pues te estás llenando todo de azufre, ¿vale? También cuando hay altas temperaturas, aunque todos los azufres, acordémonos de esto, todos los azufres en altas temperaturas son, no los podemos aplicar. Vamos a poner, por a la gente que me esté escuchando en España, con la humedad que hay, Canarias, todo esto, a partir de 30 grados no debemos aplicar ningún tipo de azufre, ¿vale? Y el azufre en polvo, ¿por qué? Porque nos hace quemadura. Ese es el problema que tenemos con el azufre, es el único problema que tenemos, porque lo bueno que tiene el azufre, aparte de que es un fungicida, que también mata hongos, mata más de 50 tipos de hongos, el azufre. Pero bueno, no estamos hablando de hongos, estamos hablando de ácaros. Y nos puede hacer quemaduras, ¿vale? Entonces recomiendan más utilizar el azufre mojable. Después para tú maniobrar la planta y todo esto es mejor utilizar pues azufre mojable. ¿Qué pasa con el azufre también? Que si tenemos un suelo ácido y tú te pones a espolvorear la planta con ese azufre amarillo, el común, también te va a caer mucho azufre al suelo, ¿vale? Te va a caer mucho azufre al suelo. ¿Qué pasa cuando aplicamos azufre al suelo? El azufre acidifica el suelo. Siempre hay que agregar cantidades de azufre al suelo, aunque lo tengas ácido. Mi suelo es un poquito ácido, pero aún así, a lo largo de toda la campaña, yo tengo que agregar un poco de azufre, porque el azufre es un nutriente, ¿vale? En tierras alcalinas vamos a agregar bastante más azufre, en tierras ácidas vamos a agregar menos azufre. Pero bueno, eso ya son otros temas. Estos son otros temas. Entonces lo que estamos viendo ahí. También con el jabón potásico en alta cantidad también podemos llegar a combatir esta plaga. Pero yo lo he comprobado y lo tengo ya más que comprobado, que el azufre es más... es más efectivo. El azufre es más efectivo que el jabón potásico para estos ácaros, ya sea tanto ácaro rojo como ácaro cristalino. Entonces mi recomendación para terminar con el vídeo es, como siempre digo, cuando hacemos aplicaciones, vamos a dar unos microelementos foliares o algo de esto, pues utilizamos jabón potásico junto con esta mezcla. Aparte de que la fumigada va a ser mejor, ya estamos eliminando mucha cochinilla, mucho insecto. También, si va en una alta cantidad, podemos también eliminar algo de ácaro. Pero también mi recomendación es que, sobre todo en las épocas aunque hay que tener cuidado con el tema de muchas altas temperaturas, pero la primavera, verano, a final de verano ahora, que todavía hay calor y hay humedad, porque por ejemplo aquí ya llovió, todo esto, todavía hay plaga. Entonces, mi recomendación, que mientras no hayan altas temperaturas, cada 2-3 meses, fumiguemos nuestra finca con azufre. Porque por lo menos por aquí, por esta zona, por aquí en Canarias, aquí en mi isla donde yo... ataca bastante, y sobre todo ataca mucho más el ácaro blanco o araña cristalina. Pero el ácaro rojo también, ahí lo estáis viendo. Esto no fue en mi finca, fue en la finca de un amigo, que fui a verle hablando y tal. Y bueno, quise hacer el vídeo, pero para lo que veáis. Si nosotros normalmente aplicamos jabón potásico en nuestras plantas y azufre, prácticamente
En fumigaciones separadas, ¿vale? El azufre y el jabón potásico no se pueden mezclar. No se pueden mezclar, porque no se puede mezclar con aceite. Y el jabón potásico en su base lleva aceite. Es una mezcla de aceite con hidróxido de potasio. Entonces no es recomendable. Hay quien lo hace. Yo he visto gente que lo hace en dosis bajas. Pero yo no te lo voy a recomendar aquí. El azufre y el jabón potásico no se pueden mezclar. Es mi recomendación. Si tú quieres hacer pequeñas pruebas, allá tú. Pero normalmente no se pueden mezclar. Si tú una vez que fumigues tus plantas, que vayas a ponerle unos microelementos, le pones jabón potásico, ahí ya la estás saneando bastante con el tema de los insectos. Cada 2-3 meses te acuerdas y haces una fumigación con azufre. Aunque no veamos la plaga de manera preventiva, recordar que el azufre no tenemos problemas, por ejemplo, como con el cobre, que nos da un problema de toxicidad en la planta. Podemos, si queremos, podríamos estar fumigando nuestras plantas todos los meses con azufre, que no vamos a tener ningún problema de toxicidad con azufre en nuestra planta de aguacate, ¿vale? Sin embargo, acordémonos, el cobre, que es uno de los mejores fungicidas cuando nos va a entrar el hongo, no tanto dentro de la planta, solo podemos utilizarlo una, máximo 2 veces al año. Bueno, espero que les haya quedado clara esta plaga y que hayáis aprendido alguna cosita. Y un saludo.